Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos Latinoamérica. Es un gusto estar con ustedes. Soy César García Vélez. Esto es D-News. Vamos a comenzar a revisar las principales noticias que están aconteciendo a esta hora en nuestra región. Y comenzamos con el tema arancelario, esta guerra entre Ecuador y Colombia que no tiene tregua. El pasado día viernes, ambos países, una delegación de alto nivel, llegó a Quito y sostuvo un encuentro con las autoridades ecuatorianas en la Cancillería de este país, en el Palacio de Najas, sin alcanzar mayores logros, porque lo de fondo era poder solventar y superar el problema para que Ecuador pueda eliminar ese 30% de arancel, denominado una tasa de seguridad, que Ecuador justifica. Esto se ha implementado en tanto y en cuanto Colombia no hace lo suficiente para poder cuidar su frontera y sobre todo colaborar con el Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, se trazaron algunas líneas, hojas de ruta para alcanzar ese objetivo, entre aspectos que van desde el tema arancelario per se, pero también topando temas muy importantes para ambas naciones, como lo es el comercio común y también el tema energético. Para profundizar en este tema, ahora se conecta en vivo y en directo desde nuestra hermana República de Colombia, desde su capital, Bogotá, nuestro compañero Sergio David González, a quien le damos la cordial bienvenida. Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. César, un gusto saludarte. Muy bien. Justamente en este momento donde hay esta presión entre ambos países, pues esto es un momento preciso para poder hablar de esta situación que seguro podría estar involucrando y golpeando a los bolsillos de los colombianos y también de los ecuatorianos, César. Claro, y en ese sentido, Sergio, no sé cómo recibió Colombia lo que sucedió el pasado día viernes. Existen algunas impresiones de parte de los analistas que señalan que se trató de una reunión fallida, pues Colombia venía con un objetivo sólido que era que Ecuador levante ese 30% de arancel. Esto no se ha logrado, por el contrario. Inclusive el tono ha ido incrementándose, la guerra se ha ido volviendo fría y todo apuntaría a que Colombia quiere resolver esto por la comunidad andina de naciones y también implementando aranceles recíprocos. Sí, total, César. Mira, la situación que se está viendo en este momento es después de esa reunión que no fue fructífera en decisiones entre ambos países en las cancillerías, pues está dejando un inconveniente muy fuerte para ambos países. Colombia está a disposición de sacar los decretos para entrar en funcionamiento de estos aranceles también del 30% a varios productos ecuatorianos que ingresen al territorio colombiano. ¿Qué es lo que está buscando Colombia? Lo buscó desde el inicio, un diálogo con el gobierno ecuatoriano no se dio. Se preveía que en el foro económico de la CAF en la ciudad de Panamá, donde estaban citados los dos presidentes, tanto el de Ecuador como el de Colombia, llegaran a un acuerdo, pero no se logró. Apenas se estrecharon las manos, pero no hubo ninguna reunión para poder solventar esta situación. Después de la reunión de Gustavo Petro con Donald Trump, se presentó una misión liderada por la canciller colombiana y el ministro de Defensa en la ciudad de Quito para hablar con el gobierno ecuatoriano. Fue el primer acercamiento directo después del anuncio de Ecuador para poder implementar estos aranceles hacia Colombia, diciendo que las situaciones de seguridad, que estos eran impuestos adicionales a la canasta comercial, frente a que Colombia no ha hecho la tarea para poder dar seguridad en frontera al narcotráfico y a los grupos al margen de la ley. ¿Qué es lo que está haciendo Colombia en este momento? Es posible que en las próximas horas emite los decretos donde se incrementan los aranceles, César, a los productos ecuatorianos que ingresen a Colombia. Pero adicional a eso, dice que va a denunciar hasta la CAN esta situación arancelaria por parte de Ecuador. Te comento que en el cubrimiento que realizó D-News en Panamá, logramos hablar justamente con el secretario general de la OEA, quien se mostró como una persona en disposición para poder que los dos puntos, que los dos presidentes se llegaran a sentar, fueran un facilitador ante esta situación antes de que Colombia anunciara
que iba a ir con una denuncia. Te propongo, César, que vamos a continuación a partes de esa entrevista que se le realizó justamente al secretario general de la CAN sobre esta situación, donde él se veía muy optimista que esto llegue a buen término. Bueno, es lo que nosotros deseamos y es el rol que la comunidad andina nos da, porque debemos alentar y proteger esta integración que nos ha costado mucho. Son 57 años ya casi de integración andina que no podemos poner en peligro. Bueno. Así es, Sergio, ahí escuchábamos la postura de este organismo americano que busca ser de mediador. De hecho, cuando Petro tuvo esta importante reunión con el presidente Donald Trump, había una posibilidad, y lo había mencionado el mismo Petro, de que sea Trump un mediador también. No se ha conocido o no ha trascendido si es que se efectuó esa llamada hacia el presidente Daniel Noboa, que ha estado bastante distante del asunto, más ha estado concentrado en la agenda internacional y en la cobertura que tuvimos también acá en Quito, en el Palacio de Najas, en la Cancillería. No tuvimos acceso a declaraciones ni a reacciones. Pudimos ver a los ministros de ambos países que ingresaron y se sentaron a dialogar, sobre todo los que tienen que ver con el bloque de seguridad. Pero el tema de fondo, me parece importante, tiene que ver con este argumento que plantea Ecuador, de que Colombia no hace lo suficiente para la lucha contra el narcotráfico. Ecuador, hoy por la mañana lo decía el ministro de Producción, Luis Jaramillo, aduce que Colombia tendría alrededor de 300 hectáreas de sembríos de hoja de coca, además de todos los laboratorios que están apostados a lo largo del Putumayo. Y esto, según Ecuador, fue admitido por Colombia. De hecho, lo revisamos a continuación en el comunicado en donde se habló al respecto de estos acuerdos alcanzados y la hoja de ruta. Y como ustedes pueden visualizar, en el apartado 1.1, que tiene que ver con la estrategia binacional para la cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el delito organizado transnacional, se señala que Colombia acepta que el problema consiste en la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en su territorio. Ecuador interpreta que Colombia lo ha aceptado y señala también que Colombia se compromete a realizar acciones para erradicar el cultivo de coca, la minería ilegal y reforzar el control fronterizo en estos aspectos mediante inversiones en tecnología e intercambio de información. La gran pregunta que nos lleva en este momento es, ¿Colombia lo está haciendo? ¿Qué reacciones se han reportado o qué operativos podrían dar cuenta de que este punto fundamental para Ecuador se está consumando, Sergio? Aquí la situación es que desde el gobierno se han centrado más en la frontera con Venezuela que en la frontera con Ecuador. Desde la semana pasada y durante este fin de semana, todos los operativos están concentrados contra el ELN en la frontera de Colombia con Venezuela, en la región del Catatumbo, donde se volvieron a realizar bombardeos por parte del gobierno nacional. Hacía 5 años que no se realizaba un bombardeo contra el ELN y es la primera vez que el gobierno de Gustavo Petro realiza una ofensiva tan fuerte contra esta guerrilla, que es la guerrilla más antigua de toda Latinoamérica. Pero hacia la parte de abajo, hacia el sur de Colombia, colindando con Ecuador, hasta el momento no hay anuncios totalmente concretos por parte del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional. Hay una intención de seguir dialogando con Ecuador, pero que haya un anuncio directo de que va a aumentar el pie de fuerza, que van a empezar a hacer erradicación de hojas de coca en ese punto para que los campesinos cocaleros cambien ese tipo de cultivos ilícitos. Hasta el momento los anuncios no se han concentrado. Pero hay que tener en cuenta algo, César y televidentes, y es la situación que se vive en Colombia con el proceso de paz total. El gobierno nacional metió en una bolsa a todos los grupos al margen de la ley para tratar de hacer la paz con todos ellos al mismo tiempo. Ya se le está acabando el tiempo a Gustavo Petro. El 7 de agosto va a entregar el gobierno y durante estos 7 meses restantes que le quedan, de seguro que va a ser muy retador que pueda llegar a hacer un acuerdo con estos grupos al margen de la ley. Pero ¿esto en qué está llevando? A que los más perjudicados, César, sean justamente los comerciantes de frontera. Claro que sí. Allí en la frontera es donde se está viendo una situación muy difícil. Y te comento que Colombia en este momento entró en una alerta en su principal corredor de carga hacia el sur del continente. Los transportadores están advirtiendo la intención
de llegar a un paro nacional. Y ya lo vamos a ver justamente en el punto 3.3 de ese comunicado que tú estabas mostrando, donde el gobierno colombiano está aceptando, ahí lo vemos en pantalla, Colombia acepta el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin necesidad de transbordo, en reciprocidad al trato que Ecuador brinda al transporte colombiano. Esto, te cuento, no le ha gustado para nada a los camioneros en Colombia y están anunciando que en las próximas horas pueden definir un paro indefinido en Colombia sobre esta situación. Lo está haciendo la Asociación Colombiana de Camioneros, la ACC, quien declaró alerta máxima y dejó sobre la mesa esta carta pesada, donde dice que es posible que entre a un paro. Le pedimos a producción que nos ponga en pantalla justamente esta misiva que ha dado a conocer los camioneros en Colombia, diciendo uno, que el gobierno no ha cumplido los acuerdos del paro anterior, y aquí está. Ante la situación, los transportadores colombianos nos declaramos en alerta máxima, dispuestos a defender nuestro trabajo y la soberanía del transporte nacional, incluso mediante inmovilización, si el gobierno persiste en desconocer lo acordado para beneficiar a unos pocos privilegiados. Ellos están diciendo que si los camiones ecuatorianos llegan a territorio colombiano, se podría estar incrementando, según ellos, el contrabando en Colombia, y esto podría perjudicar la competencia directa de los transportadores en territorio colombiano. Claro que sí, es una situación muy compleja la que se está viviendo entre ambos países. Cerca del 32% de las exportaciones que destina Ecuador hacia Colombia están afectadas. De hecho, en este momento entendemos que están paralizadas las relaciones entre ambos países a nivel comercial porque hay mucha expectativa de lo que pueda ocurrir. También recordemos que en el tema, por ejemplo, del arroz, Colombia había prohibido su ingreso vía terrestre, es un producto muy importante en la canasta básica ecuatoriana, pero también desde el ámbito de lo político hay reacciones porque existen, sobre todo asambleístas independientes que tienen representación en la zona fronteriza, por ejemplo, en la provincia de Carchi. En el caso de uno de ellos, Cristian Benavides, se ha pronunciado preocupado por lo que pueda conllevar esta demanda que eventualmente Colombia presentaría ante la Comunidad Andina de Naciones, teniendo como antecedente que en el año 2018 Ecuador también fue sometido a ese mismo espacio y tuvo al final que devolver ese dinero cobrado por tasas que no se acordaron de forma bilateral. Escuchemos la reacción de Cristian Benavides, asambleísta independiente por el Carchi, sobre lo que se siente en la asamblea puede ocasionar esta circunstancia. He remitido algunos documentos, uno de ellos a Cancillería, al Ministerio de Gobierno y otro de ellos al Parlamento Andino, que hemos visto que no se ha pronunciado cuando es un problema realmente que tiene que ver con la cuestión fronteriza. Hemos tenido respuesta favorable, es decir, se van a hacer todos los oficios o los buenos oficios posibles. Nosotros tenemos un problema en frontera que lo hemos manifestado abiertamente, necesita de respuestas efectivas y rápidas, porque los comerciantes, sobre todo el transporte pesado, los sectores aduaneros, estibadores en general, mucha gente humilde, mucha gente que vive el día a día, hoy ya está sintiendo la afectación comercial, pues lastimosamente, si bien es cierto, ha habido esta suerte de encuentros, yo veo que desde el lado colombiano hay todo el interés de poder solucionar, pero bueno, yo creo que Ecuador también tiene una postura, mal está hacer o decirlo si es la adecuada o no, lo que sí puedo decir es que está afectando severamente a la gente en la provincia fronteriza, sobre todo en el Carchi. ¿Ha existido algún pronunciamiento de Cancillería sobre la reunión del pasado viernes? Bueno, no me han hecho llegar de manera oficial a mi correo porque yo lo había pedido, pero de todas maneras de lo que se conoce en los pronunciamientos públicos a nivel de los medios de comunicación, se habla de que ha habido un encuentro que ha sido proactivo, que ha sido positivo, que han llegado a ciertos acuerdos, pero definitivamente el tema de los aranceles es algo que sigue en firme. Eso quiere decir que se está haciendo lo humanamente posible desde estas carteras de Estado, pero que definitivamente no hay la voluntad, el compromiso absoluto para llegar a una solución pronta, que yo espero que llegue. Bueno, clarísimo ahí el asambleísta por Carchi, una de las provincias que está en la influencia de esta batalla comercial, que por el momento no vemos una luz.
que pueda llevarnos a concluir que podemos superarla. Recordemos que son alrededor de 300 millones de dólares los que están afectados con ese 32% del comercio entre ambos países. Sergio, a modo de conclusión, ¿se sabe algo? Porque Colombia parece que ha sido muy cauto a la hora de implementar también estos aranceles recíprocos. ¿Esto estaría por darse en las próximas horas? ¿Se ejecutará ya esta denuncia ante la CAN? Posible, César. ¿Qué es lo que se espera? Definitivamente la resolución por parte del gobierno colombiano, donde ya salen estos impuestos a la canasta internacional hacia los productos de Ecuador que ingresen a Colombia, que son 20 productos ecuatorianos con un incremento también del 30% en los aranceles, de manera recíproca. Eso puede llegar a suceder si se implementa. Colombia, muy bien lo has dicho, ha sido muy cauto en ese punto, porque reconoce también que hay una circunstancia muy difícil en tema de seguridad. Ahora, que pongan la denuncia ante la CAN, teniendo en cuenta las declaraciones que nos dio a nosotros aquí en DNews, pues realmente esto sería como una presión más diplomática que cualquier otra cosa frente a una disputa de presidentes. Yo qué creo que llegue a suceder más adelante, César, es que el gobierno ecuatoriano está esperando qué va a pasar con las elecciones, tanto legislativas como presidenciales en Colombia, que es lo mismo que está esperando el gobierno de los Estados Unidos. Así que yo creo que desde mayo o junio ya se podría empezar a resolver esto si el punto clave es electoral y no es político. Vamos a ver en qué llega esto. Sí, claro que sí. Has topado un punto fundamental porque la geopolítica también está de por medio, quizás es el actor que está siendo más preponderante. Trump también tiene ciertas estrategias a nivel de nuestra región y veremos cómo termina esta guerra que por el momento comenzó fría y comienza a tender a caliente, pues ambos países se distancian y los esfuerzos colombianos por tratar de solventar este asunto no han dado resultado de momento. Muchas gracias, estimado Sergio. Volvemos a reconectarnos más adelante. Claro que sí, César. Un abrazo.